Muy buenas tardes, doctor Gino Saldaña. Lo saluda Mercedes Morocho, del programa Las del Estribo. Un placer tenerlo. Muy buenas tardes, doctora Mercedes Morocho. Es un placer también que a través de esta tribuna nos permita dirigirnos a más de 25,000 trabajadores del Perú. Nosotros somos una federación con 40 años de vida institucional y siempre la más representativa, la más responsable, y hoy en día, en nombre de la FNTPJ, no es grato, pero es importante emplazarla a la presidenta del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios, pues cuanto consideramos que es totalmente abusiva la política que pretende implementar. Me refiero especialmente al tema de la geolocalización para todos los trabajadores del Poder Judicial. Ojo, trabajadores, no magistrados supremos, no magistrados superiores, no magistrados especializados, no magistrados para el letrado, en especial solamente trabajadores. Y de verdad que es algo totalmente desmesurado utilizar esto, por una sencilla razón. El decreto legislativo 1182 habla sobre esta técnica de la utilización de la geolocalización, que es para luchar contra la delincuencia común, para el crimen organizado. La pregunta es, ¿el trabajador judicial es un criminal? ¿Es un delincuente? Por favor, hay que desarrollar técnicamente la política de gestión. El trabajador judicial no se puede dar ese tratamiento. ¿Qué queremos? Una política de esclavista, que el trabajador esté esclavizado, un arresto domiciliario, un grillete electrónico para que el trabajador esté directamente con la computadora. Más aún, doctora Morocho, hoy en día el trabajador ha puesto al hombro coadyuvar a la justicia. Le voy a decir por qué. Hoy en día el trabajador judicial tiene que comprar su propia computadora, sacarlo en cuotas, pagar su internet, pagar su luz y todo lo que implica impresora. Hay algunas impresiones que tiene que hacerlo en casa. Entonces, es una identificación que es el trabajador judicial. Lo que nosotros queremos es que la doctora, su política de gestión vaya más allá, no solamente en defensa del trabajador judicial, sino también de los litigantes. No nos olvidemos cuánta gente sufre cuando no tiene una mesa de partes con última tecnología que quieren ingresar una demanda y se cuelga. Entonces, ahí hay que exigirla. Cuando más de 3 años un proceso de alimentos y no se resuelve. ¿Por qué no crear órganos jurisdiccionales especiales para ello? ¿Por qué no generar juzgados especiales para el tema de derechos laborales, de despidos? Tanta gente hoy en pandemia que no sabe qué hacer con sus procesos judiciales. Por eso nosotros como federación le hemos pedido a la doctora, no solamente la defensa irrestricta de los trabajadores en sus derechos a la no geolocalización, porque creemos que no es un delincuente el trabajador judicial y que no se puede enmarcar el derecho a la intimidad personal y familiar. Eso no lo vamos a poder permitir, pero también le damos solución a la doctora Elvia Barrios, a la presidenta, que cumpla con los trabajadores CAS que hoy ganan 1.150 soles y que no les alcanza para nada, y que tenemos una acta que debió incrementarles a 2.950, que cumpla con la creación de órganos jurisdiccionales para que los litigantes puedan saciar esa sed de justicia. Eso es lo que nosotros le proponemos como federación. Nosotros somos una federación que estamos agotando todos los mecanismos, pero si nosotros vamos a ir a la OIT, vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos, porque al trabajador judicial no se le puede tratar como delincuente. Es lamentable estas políticas. Saldaña. Efectivamente, Dígame, lo que usted dice es lamentable estas políticas. Sí, tengo una amiga que se llama Loshita Rosaluz Zavala, que partió hace un tiempo atrás, muy amiga mía, y que seguía trabajando y se contagió de COVID. Murió la mamá, murió el hermano, murió la familia, realmente una tragedia. Tengo otra amiga, la doctora Salazar, de un juzgado de paz letrado también, que ha continuado trabajando y se contagió, llegó hasta la UCI y gracias a Dios salió. Conozco la problemática de cerca del trabajador, pero dígame usted, ¿cómo es, doctor Saldaña, cómo se haría? Yo no me imagino esta geolocalización, porque para mí la justicia
debería ser para todos y las normas es para todos, porque si a mí me colocan una geolocalización, quiero que me explique cuál es, o sea, cómo se implementaría. No sé, es un grillete, cómo va a ser por medio del sistema, cómo es que Muchas a gracias. cada momento se tienen ustedes. Eso es que Muchas quiero gracias que por... te diga uno y dos, un ratito, y dos, saber ¿por qué no se hace eso con los vocales supremos, con los vocales superiores, con los jueces, de primera instancia, con los jueces de paz letrados? Porque dicho sea de paso, yo soy una abogada litigante, y no digo por todos, por supuesto, hay jueces que van tempranísimo, y antes de que aperturen, incluso a las 8 de la mañana están ahí, y salen tarde, y realmente hacen honor a su trabajo, no hablo de ellos. Hablo de aquellos que no paran en sus oficinas, y que los abogados litigantes muchas veces, doctor Saldaña, tenemos que ir a tocar la puerta y no está, y es los que nunca están, y podría nombrarlos, porque de verdad que algunos sí, que me quedaría muy muy difícil Corto. decir lo que son, muy corto decir Sí, lo que son, corto. porque tú encuentras Doctora, a los trabajadores ahí y ellos no están. Entonces dígame usted cómo se va a implementar, porque si se va a implementar, doctora Elvia Barrios, tiene que ser para todos. No creo que sea para exacto. algunos, o sea, lo ancho para algunos, lo Doctora, angosto para otros, no es así. Dígame. doctora, qué importante su pregunta y me da gusto que más allá de periodista sea una abogada que pueda conocer la realidad. De verdad eso facilita el entendimiento y la comprensión sobre esta problemática que ha generado unas declaraciones fuera de contexto de nuestra presidenta. Aquí nosotros respetamos por su investidura, pero tenemos que ser críticos, pero críticos no manchando honras, sino críticos con fundamento, y creo que es lo que nosotros llegamos. En principio, doctora, nosotros vamos a rechazar la corrupción venga de donde venga. Nosotros, esta organización de 40 años de vida institucional, la FNTPJ, Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, fue la primera federación que denunció al señor Inostroza cuando pretendió cobrar, en su calidad de juez supremo, pretendió cobrar más de 1 millón de soles. Y también denunciamos el cobro por homologación de remuneraciones de casi 17, 18 magistrados supremos. Lo publicitaron en los canales de señal abierta, y de verdad tuvimos consecuencias de amenaza por ello, sí, pero el compromiso con los trabajadores va más allá. Eso en principio. Segundo, ¿cómo se va a materializar esta geolocalización? La doctora, en sus declaraciones que ha hecho, no ha especificado, pero nosotros ya nos hemos agenciado con especialistas en esta naturaleza y nos han indicado que se puede materializar de dos formas. Una, a través del IP que cada computadora tiene y que esa computadora está ligado a la red del Poder Judicial, y la otra puede materializarse a través del IP de cada celular de cada trabajador judicial. Entonces, esas dos modalidades se pueden dar. Creo y considero y espero aplaudir que la doctora no llegue a materializar ello, porque en una u otra transgrede el tema de la intimidad, la seguridad, y lo podemos considerar como un acoso, un hostigamiento al trabajador judicial. ¿Y por qué? Porque primero el equipo... que lo implemente para todos, ¿no, doctor? Porque primero lo implemente para todos, para que ella también sienta, me imagino, los magistrados, que cuando deberían estar en su horario de trabajo, deberían estar ahí trabajando para la ciudadanía y resolviendo los expedientes. Me imagino que debe ser para todos. Vamos en el supuesto hecho que lo hacen para los más débiles, que son los 25,000 trabajadores del Perú. Vamos a ese contexto. Hacer el seguimiento de la geolocalización en un IP de una computadora ajena al Poder Judicial, consideramos que transgrede el derecho a la intimidad y al entorno familiar de cada trabajador. Hacerlo a un celular de un trabajador que no es propiedad del Poder Judicial, también consideramos que agrede todos esos derechos que he manifestado. Ahora, no queda ahí. Vemos que es el trato discriminatorio. Al más débil sí lo localizo, pero al juez supremo no lo localizo, al juez superior no lo localizo, a los magistrados no. Entonces, al gerente, al subgerente. Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando en principio? Lo ideal es que no se implemente, porque transgrede. Imagínense aquellos especialistas judiciales que llevan procesos de narcotráfico, procesos de sicariato, procesos de cualquier índole. Y esos secretarios, imagínense que llegues a geolocalización a nombre de mafias,
llegan, pueden atentar con la integridad no solamente del especialista o del magistrado, sino de su entorno familiar. Entonces, es muy delicado eso. Por eso la razón que el tema de la geolocalización solamente se aplica para organizaciones criminales. Me dejo entender, el decreto legislativo 1182 que se publicó el 26 de julio del 2015 tiene su sustento en ello y le da potestad a la policía para que haga el seguimiento a aquellos delincuentes. En conclusión, el trabajador judicial no es delincuente. Ahora, ¿cómo nos hubiese gustado, doctora? ¿Cómo nos hubiese gustado que hubiesen aplicado esta geolocalización para los cuellos blancos? ¿Cómo nos hubiese gustado que no nos olvidemos que los cuellos blancos en alguna vez estuvieron integrados por miembros de la Corte Suprema? Entonces, no nos hagamos acá los que no desconocemos, que ahora queremos limpiar. Más aún, hay un fundamento por qué no debe ir el tema de la geolocalización. Hoy en día, doctora Morocho, hoy en día el trabajador judicial a través de la web marca su hora de ingreso y marca su hora de salida. Y no queda ahí. El trabajador judicial hoy en día tiene que descargar cuál es la actividad o el trabajo realizado en sus horas de labores diarias. O sea, tenemos un sistema que el trabajador judicial, expidió 5 resoluciones, hizo 3 decretos, lo tiene que descargar en un sistema. Y eso se prevé y eso justifica su labor diaria. No es que el trabajador no labora, tiene audiencias, tiene que realizar sus actas, tiene que transcribir sus actas, sus oficios, el auxiliar, el técnico. Mejor entender, los auxiliares tendrán que hacer sus cédulas de notificación. Toda esa labor se descarga en un sistema. Entonces, ¿qué necesidad hay en el tema de la geolocalización? ¿Cuál sería el punto medio para para que lo escuche la doctora Elvia Barrios? Porque tenemos que también los trabajadores dicen no a la presenciabilidad de sus labores porque esto puede acarrear el contagio, como lo hemos visto y sabemos de gente cercana, muy amiga mía, que ha fallecido. Entonces, lo vemos, la problemática. Pero por el otro lado, no a la geolocalización. ¿Cuál sería el punto medio como para que la ciudadanía también del otro lado entienda, están trabajando los señores, pero debería trabajar todo el aparato del sistema judicial? Es decir, no solamente están trabajando los técnicos, los secretarios, los asistentes, no, sino todos, todos, o sea, ella, comenzando por la cabeza, que ella debería firmar y estar ahí y decir qué ha hecho la doctora Elvia Barrios, ¿no? Y todos los supremos, porque si ganan cerca a 40 y tantos mil soles, o 30 y tantos mil, no sé, que es bastante a comparación de un trabajador que a las finales son los que hacen el trabajo, porque esa es la realidad, señores. O sea, no digo de todos, pero la realidad es que tienen sus asistentes. Definitivamente nosotros creemos que hoy en día el trabajador sí ya está con el trabajo en el hombro. Hoy el Consejo Ejecutivo ha sacado una resolución administrativa, la 102 del 2021, donde está obligando al trabajador judicial a hacer 5 horas presencial, es decir, de 9 a 2 de la tarde, presencial, y de ahí le está diciendo, ándate a tu casa, si vives en Vía El Salvador, anda a tu casa, llegas, cenas y te haces 3 horas adicionales de trabajo remoto en el mismo día. Entonces, nosotros consideramos que no es coherente. Si un día haces trabajo presencial, bien, en otro día trabajo remoto, hazlo. Creo, y somos muy respetuosos del tema de la justicia, pero nosotros hoy en día somos de la posición que se debe medir la labor del trabajador judicial conforme al sistema que se ha implementado. Y ahí voy mi tema reiterativo. Desde el año pasado nosotros estamos haciendo trabajo remoto y se está desarrollando la actividad procesal en los procesos. Necesitamos quizás un impulso adicional. Yo comparto con usted, doctora Morocho, en poder darle más herramientas a los trabajadores. Hoy en día hay muchos trabajadores que no tienen ni de repente la velocidad de internet que corresponde, ¿no? Entonces a veces es muy lento. El Poder Judicial no se preocupa en absoluto. Entonces nosotros, más allá de ello, del tema de producción, nos interesa también el tema de la vida. Y usted ha hecho un ejemplo que no voy a dejar de lado, el tema de la pérdida de compañeros, trabajadores. Nosotros como federación hemos
donado balones de oxígeno, medicamentos, de verdad que no es nuestra prioridad en un principio, pero creemos que la vida es lo más sagrado. La pregunta es, ¿qué ha hecho el Poder Judicial? ¿Qué ha hecho el Consejo Ejecutivo? Por favor, no nos guiemos solamente en el tema de producción, sino nos guiemos en el tema de la vida, que es lo más sagrado. La vida no tiene precio. Entonces nosotros queremos decir, nosotros hemos entregado lotes, miles de mascarillas a nivel nacional, porque consideramos de una u otra forma contribuir. Médicos, hemos ayudado, no tiene la magnitud que de repente no es lo ideal, pero si yo le pido a la doctora Han Elvia hecho Barrios, lo humanamente posible, digamos, con lo que tienen, con lo que tienen. Entonces, lo que en todo caso, doctora Elvia Barrios, le pedimos que lo que pueden hacer es implementar una planta de oxígeno, lo que igual estoy diciendo en el Colegio de Abogados de Lima, que hasta ahora nadie me hace caso, le voy a comentar una algo. planta de oxígeno para poder ayudar a los trabajadores, a los... Es lamentable que la presidenta, a petición de otros gremios sindicales, ha desestimado ni planta, ni reproductor de oxígeno. Para ellos no existe. Eso no es un tema de lujo, doctora Elvia Barrios. Tenemos que entender que los trabajadores son aquellos que nos están brindando la accesibilidad, en cierto modo, de que se pueda continuar con los juicios, porque si no también va a haber una crisis en el tema de justicia, que ya la tenemos, todavía lo hemos tenido, doctora, pero se va a agravar. ¿Sabe cuántos? O sea, esto ya va a ser la pandemia total de la implementación de la justicia. Le doy un dato. En un primer momento nosotros fuimos los que denunciamos que eran 106 trabajadores fallecidos a nivel nacional. Hoy tenemos 326 trabajadores a nivel nacional fallecidos que han perdido la vida. Y de verdad debemos reconocerlo públicamente a la Corte Superior de Justicia de Ucayali, a la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que han tenido a bien hacer teletones para conseguir dinero y comprar balones de oxígeno. O sea, lamentablemente el mismo trabajador tiene que aportar para poder conseguir y buscar los mecanismos de defensa de la vida. De verdad que eso es lamentable, es muy lamentable. Y sí, hacemos el emplazamiento directo. Nosotros hemos pedido a la doctora Elvia Barrios que la justicia sea más rápido. ¿Y sabe cómo se puede conseguir la justicia con más rapidez, doctora? Con el tema de la modernización, por favor. Es momento de aprovechar esta epidemia, esta pandemia, de lo malo que nos ha dado. Busquemos la modernización del Poder Judicial. No es posible que sigan expedientes en baños, en hacinamiento. Que creemos que dándole un soporte tecnológico de última generación y buscar la digitalización de los expedientes, vamos a tener el expediente en una carpeta y lo vamos a visualizar de cualquier parte del Perú. ¿A quién va a ayudar eso? A los abogados litigantes. ¿A quién va a ayudar eso? A los litigantes. Un proceso de alimentos no se va a durar 3, 4 años, por favor, Dios mío. Yo me solidarizo con esas madres. De verdad que eso es indignante. ¿Qué hace la presidenta del Poder Judicial? Ahora quiere esclavizar a los trabajadores con la geolocalización. Por favor, eso no es prioridad. Prioridad es la tenemos que encontrar un punto de equilibrio, doctor Saldaña, ¿no? En donde todos los actores de este sistema de justicia, que viene a ser tanto el Poder Judicial, los jueces, los magistrados, los trabajadores, los abogados litigantes, a la par la ciudadanía, tienen que encontrar ese sentido de justicia y que esto no sea un agravamiento del tema tan crítico que estamos viviendo. Doctor Saldaña, ha sido un placer. Invocamos a la doctora Elvia Barrios que entre a un diálogo abierto con ustedes que vienen a ser los representantes de los trabajadores del Poder Judicial. Invitamos a que tenga solidaridad con su propio gremio. La planta de oxígeno que piden, o en todo caso yo también les estoy diciendo, no es un tema innecesario, porque al fin y al cabo si se ponen sus trabajadores, ¿quién va a querer trabajar en el Poder Judicial? Porque lógicamente se mueren, nadie aboga por ellos. Entonces, de todas maneras, no es un lujo. No lo vean como un lujo, es algo para que queda para preservar. Y si de repente compran 2, de repente pueden ayudar. Entonces, la idea es darse la mano en momentos difíciles. Nos vamos ahora sí, doctora Saldaña, un placer tenerlo y ya lo vamos a tener en la próxima. Unas palabras finales, le agradezco este espacio, de verdad conocerla a usted, doctora Morocho, el mayor de los éxitos, gustoso porque una colega nos entrevista y sabe la realidad. Yo le auguro muchos éxitos a usted, gracias por este espacio,